La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Chicos, hola. Me llamo Esteban Joaquín. Estoy aquí para informarles que Manuel no tiene programa nuevo esta semana, Este es uno del archivo. Él lo grabó el 6 de julio de 2014. El programa tiene noticias más viejas que la injusticia. Y un especial bastante largo sobre los cambios en el templo. Espero que les guste. Y si no les gusta, no lo miren. Carajo. Encima que lo hace gratis, se quejan. Excepto el Pancho. El Pancho siempre es buena onda. Sean como el Pancho, hueones. Esta noticia es sobre Kate Kelly, una mormona que quería que se les diera el sacerdocio a las mujeres. Ella, junto con otras mormonas feministas, formaron el grupo Ordenen a las Mujeres. Kelly es una figura controversial hoy día y ha perdido el apoyo de muchas de sus excompañeras, pero en su época ella fue una figura central en la lucha por la igualdad. Ordenen a las Mujeres todavía existe, pero ya no es tan vocal como cuando Kelly se las arreglaba para salir en las noticias casi semanalmente, Soy Esteban Joaquín. Soy una persona real, weón. ¿No me creí? Como muchos sabrán, a la señora Kate Kelly fue excomulgada. Ella es la fundadora de Ordenen a las Mujeres. Ella pidió a los hermanos que por favor oraran. Cuando digo los hermanos me refiero a la primera presidencia, que oraran por favor, a ver si podían tener una respuesta de Dios para ver si este era el tiempo adecuado para que las mujeres recibieran el sacerdocio. No, los hermanos ni siquiera la quisieron escuchar, nunca se juntaron con ella, nunca le respondieron y directamente fueron y el presidente destaca supuestamente, la excomulgó. La primera presidencia dice no tiene nada que ver y tal vez es cierto, qué sé yo. Pero honestamente, a pesar de que yo no concuerdo con ellos en este sentido, de que para mí la iglesia está rota. La iglesia está atrás de los tiempos por décadas. La iglesia por fin le dio el sacerdocio a los negros en 1978, cuando el país ya había dejado de... Bueno, todavía existe el racismo, pero de una manera institucional el país ya había progresado de eso. Pero la iglesia siempre está un paso atrás. Y las mujeres, por lo que yo he escuchado muchas veces, José Smith le dio el sacerdocio a las mujeres. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la segunda unción. Las mujeres reciben el sacerdocio cuando reciben la segunda unción. No es que el sacerdocio es negado a las mujeres. Simplemente que no se le ha dado hasta ahora. Y todo lo que estas mujeres quisieron fue preguntar, por favor, pregúntenle al Señor si este es el tiempo adecuado. Eso es lo mismo que pasó con el sacerdocio en los negros. Ellos fueron, preguntaron al Señor y el Señor les dijo, sí, este es el tiempo. Lo mismo pasó con la poligamia. Ellos fueron, le preguntaron al Señor y el Señor dijo, sí, ya no lo hagan más. Entonces, ¿por qué este caso es tan especial? ¿Por qué ignorarla así? Uno se va al sitio de el10.org y se fija en el newsroom, ahí en el sitio de noticias, no hay nada al respecto. Nada. Lo ignoraron completamente, como que no pasó nada. Y por supuesto, porque los hace quedar mal. Y, antes de continuar, tengo que explicar algo. Para mí, cuando uno sale de la iglesia, pasa por las 5 etapas de lo que se llama el proceso del duelo, o el modelo de Kubler-Ross. Primero que nada está la negación. No puede ser, la iglesia tiene que ser verdadera. Y para mí que esa es la etapa en la que están todos los apologistas de la iglesia. No, la iglesia tiene que ser verdad. Yo le dediqué personalmente 25 años a la iglesia. Dediqué 2 años en tiempo completo sirviendo una misión. Yo serví años trabajando horas incontables para la iglesia, dando de mi dinero, de mi talento, de todo lo que tenía. Yo siempre me consideré que primero que nada yo era un mormón. Y después era un marido, era un maestro, lo que fuera. Pero yo siempre me consideré que primero era un mormón. Segundo es la ira. Uno se enoja porque dice, mira vos, me mintieron. Me mintieron por años. Y ahora estoy enojado. Finalmente uno pasa a la etapa que se llama la negociación, ¿no? Y esto es diferente para todos, pero generalmente uno empieza a decir, bueno, me voy a ir... En el caso de los mormones, bueno, me voy a ir de la iglesia, pero voy a seguir viviendo los principios que aprendí, o sí, la iglesia no es verdadera, pero me voy a quedar. La iglesia no es verdadera, pero me gusta. Entonces uno negocia con uno mismo.
con ese choque que uno ha recibido. Finalmente la depresión, que también todo el mundo pasa por esto. Cuando uno realmente acepta que finalmente estas cosas no son verdaderas, uno pasa por una depresión muy grande. Le dediqué todos estos años de mi vida a la iglesia y me mintieron. Me mintieron tan profundamente que ahora yo no sé qué hacer. 25 años. Y después finalmente la aceptación. Está bien, ahora yo puedo ir y pasar a mi próxima etapa de mi vida. Y yo estoy en la etapa 5, honestamente. Yo ya pasé por todo eso, he aceptado, hago esto nada más que porque me parece a mí divertido, entretenido, me gusta aprender acerca de la historia, así que ¿por qué no? Tengo un micrófono hermoso, así que ¿por qué no? ¿Para qué desperdiciarlo? Manuel pensaba que tenía un micrófono hermoso en esa época. Pobre, qué inocente. Y tengo la oportunidad. Cuando yo estuve en la iglesia quería aprender y no había nada, así que yo acá estoy compartiendo con la gente que quiere aprender. Pero estas últimas 2 semanas, volví al paso 2. Estoy enojado, estoy muy enojado. Porque para mí la iglesia, los líderes de la iglesia han estado actuando como unos cobardes. Y yo le pido disculpas a quien se ofenda. Pero los líderes de la iglesia ignoraron este asunto completamente. Andan publicando libros las mujeres y el sacerdocio, andan diciendo cosas de manera indirecta en la conferencia general. Hablan con las mujeres, con la señora esa que dijo que la película Frozen era una propaganda para los gays, porque ella pues finalmente deja todo ir y acepta quién es, entonces tiene que ser gay, ¿no? Esa mujer tiene un blog que se llama Mujeres que se comportan bien o algo así. Ella sí, la presidenta de la iglesia se juntó con ella, tuvieron una conversación y la terminaron contratando. Ahora ella trabaja para la iglesia. Esas son las mujeres que quiere la iglesia. Las mujeres que se portan bien, que se callan la boca y dicen sí señor, sí señor. En cuanto una mujer abre la boca, ¡pum!, la echan. Si vamos a hablar de gente que quiere destruir a la iglesia porque sí, está bien. Yo el otro día, ayer de hecho, vi un video de unos 40 minutos, no lo vi todo, encontrando vínculos entre la iglesia mormona y el Vaticano y los masones y el satanismo. Y ahí está, concluyeron que son todos satánicos. Es una estupidez, ¿ok? Honestamente, es una estupidez. En mi opinión. Y me parece que estoy correcto. Pero, por eso yo no me considero un anti-mormon. Kelly se fue. Le mandaron un email diciéndole que ella estaba excomulgada de la iglesia. En un email, por favor, en un email. Estaba tan enojado esta última semana, que yo estaba listo para irme de la iglesia. Mandé la carta diciendo yo no quiero saber nada con esta organización. Porque es una organización que fomenta el odio y la división. Y yo no quiero saber nada con esto. Manuel terminó enviando su carta de renuncia esa semana, y después de 25 años de miembro, le llegó la carta de la primera presidencia avisándole que estaba fuera. Fue una maravilla, oiga pues. ¿Y qué hizo la hermana Kelly? Se fue y hizo manifestaciones, interrumpió la conferencia, dañó algo. No. Se paró calladita con su grupo, esperando a ver si la dejaban entrar a la reunión del sacerdocio. Eso es todo lo que hizo. Hizo un website diciendo, por favor, hermanos, oren para ver si las mujeres pueden recibir el sacerdocio. Eso es todo lo que hizo. De una manera respetuosa. ¿La escucharon? No. La ignoraron y la echaron. Eso fue todo lo que hicieron. Entonces por eso estoy tan enojado esta semana que tal vez el tono del programa sea un poco más pesimista de lo común. Además de que vamos a hablar del templo, como dije. Así que si hay alguien que se sienta incómodo con esto, yo entiendo. Esta semana pasada Manuel explicó por qué no le importa ser burlón en su programa, y sabe que aburre quejarse constantemente cuando alguien lo ataca al vicio. Pero da la casualidad que en este programa de hace 5 años, alguien lo criticó por algo similar, y Manuel da un comentario que no es tan diferente al de la semana pasada. Ponte las pilas, Manu, no seas tan chillón. Y bueno, yo también. Estuve esperando que alguien, miembro de la iglesia, preguntando, publicitando, a ver si alguien quería venir y dar el punto de vista de la iglesia, pero nunca escuché de nadie. Así que si no les gusta lo que estoy diciendo, no les gusta el tono, hay gente que me escribe y me dice que soy sarcástico, lo siento mucho. Este es mi programa. Es un país libre, este es mi programa, el grupo de Facebook es mi grupo, la cuenta de Twitter es mi cuenta. Si no les gusta lo que digo, no me escuchen. Ahí está el sitio de la iglesia que pagan millones de dólares para hacer el primer resultado en Google cada vez que alguien busca algo. Hay cientos de blogs defendiendo a la iglesia.
Así que sean bienvenidos a ir a esos websites. Yo acá voy a dar una versión honesta de lo que yo he aprendido de la iglesia. No voy a decir que estoy feliz con la iglesia. Honestamente, nunca me sentí muy cómodo en la iglesia. Pero esa es mi experiencia. Y una vez que aprendí todas estas cosas, me pareció que lo único justo que yo podía hacer es compartirlo con los otros. Los que no tienen esta oportunidad, porque la iglesia no traduce estas cosas al español. Estas cosas no están disponibles para nuestra gente, porque la iglesia no quiere que uno se entere de estas cosas. Entonces ahí están, publicando ensayos, explicando acerca de la poligamia, de por qué el libro de Abraham no tiene nada que ver con los papiros originales, por qué José Smith tenía 3 diferentes versiones de la primera visión. Pero ellos no lo comparten a eso con la gente en español, o en chino, o en lo que sea. Ellos solamente lo comparten en inglés, porque la gente en inglés se está yendo, y porque son la mitad de la membresía. Meses después de que publicaron estos ensayos en inglés, y de que Manuel se puso a traducirlos para su programa, la iglesia por fin se puso las pilas y los tradujo al español. Manuel le dice a la iglesia que está dispuesto a traducir futuros materiales por mucho menos de lo que cobran esos traductores que usan, y es mucho, mucho más rápido. Entonces, mientras más nos mantengan en la oscuridad, nosotros mejor. Yo por lo menos voy a hacer mi parte. Y de nuevo, si no le gusta, lo siento mucho. Yo no lo hago por rating a esto, yo no gano nada. Hay unos que se critican porque yo tengo un botón que dice donar en el website. Si piensan que yo esto lo hago por la plata, están muy equivocados. Ya está, de hecho, hace poco recibí un comentario muy insultante en el blog. Si bien yo invito a la gente que manden preguntas y comentarios, hey, a mí me mandan mensajes todo el tiempo, pidiéndome libros, haciéndome preguntas. Yo me encanta contestar estas cosas. Me encanta comunicarme con la gente. Me encanta. Yo no soy un experto, pero si tienen una duda y yo puedo compartir mi experiencia al menos, yo lo voy a hacer. Mándenme email, manuel@pesquisamormonas.com, o vayan al grupo de Facebook y mándenme un mensaje. Me encantaría compartir con ustedes. Y a mí no me molesta las críticas al programa, o algo que yo dije mal, o algo así. Pero cuando me atacan personalmente, eso ya es pasar la raya, cruzar la raya. Ahí yo no lo voy a permitir. A mí o a cualquier otra persona. Por eso cuando empezaron a insultar a gente en el grupo, que eran gente que estaba ahí tratando de aprender, alguien vino y los empezó a insultar, yo lo eché. Y no me importa, como dije, este es mi grupo. Pero bueno, esta persona dice que mis investigaciones están basadas en chismes sacados de Wikipedia. Cuando en realidad cada programa me lleva semanas de búsqueda e investigación. Este libro que acabo de leer tiene como 400 páginas. Lo leí, lo resumí, lo traduje, lo puse en orden y acá estoy compartiéndolo con ustedes. Si piensan que esto es un chisme de Wikipedia, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y yo les recordaría que Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que todos estos que son tan cristianos vienen acá y me dicen a mí, me adivinan las intenciones mías, están muy equivocados. Ahora, personalmente, si encuentro alguna afirmación o cosa que me parece sospechosa o de origen dudoso, la ignoro. A pesar de que me ayude a hacer un punto más fuerte, ¿no? Lo ignoro. ¿He dicho cosas que están equivocadas aquí en el programa? Seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿Lo hice a propósito? No. Miren, cuando yo leo algo que es muy fabuloso, una acusación en contra de la iglesia muy fabulosa, demasiado buena para ser real, mi primera reacción es: ¿me podrían decir de dónde sacaron esta referencia? Y si no me contestan, o si me dan una referencia que me parece muy sospechosa, lo ignoro. No necesito eso yo. Si bien la mayoría de lo que comparto en el blog es más bien negativo en contra de la iglesia, nunca me limito a hacer acusaciones falsas o basadas en chismes. Y hasta ha habido ocasiones, tanto en el podcast como en foros públicos, que he defendido a la iglesia contra ataques sin fundamento. Así que siento mucho que esta persona haya pensado que mis programas se basan en chismes sin fundamento. Pero la verdad es que tengo demasiado respeto hacia ustedes como para insultar sus inteligencias compartiendo información falsa o que no se base en una investigación real. La iglesia ya no hará más adopciones. El brazo de servicios sociales de la iglesia, LDS Family Services, ya no hará adopciones, anunció la iglesia el 18 de junio. LDS Family Services es un servicio sin fines de lucro que ayudaba a madres solteras a encontrar una pareja de su elección con la cual colocar a su hijo o hija en adopción.
El costo de las adopciones en la iglesia era una fracción del costo en una empresa privada, por lo que muchos padres que soñaban con adoptar ahora tienen menos recursos. Según la iglesia mormona, algunas de las razones por la cesación de adopciones es: 1. Menos mujeres dan a sus hijos en adopción. Dijeron algo así como el 15% de las niñas en el pasado daban a sus bebés por adopción y ahora es como el 1%. Más que nada, dicen, porque ya no es visto como algo malo que las niñas tengan hijos. 2. La iglesia va a pasar a ser un centro de asesoramiento, lo cual supuestamente les va a dar a los potenciales padres más opciones, ya que la iglesia va a enfocarse en mostrar todas las opciones disponibles en vez de simplemente hacer las adopciones. Yo personalmente me gustaba mucho el DS Family Service porque yo adopté a mi hijo por medio de eso. En una agencia privada, adoptar a un niño cuesta como $30,000. Se acabó para nosotros, no más bebés para los pobres. El tema del día. Esta semana leí un libro que se llama The Mysteries of Godliness, o algo así como Los Misterios de la Deidad, de David John Berger. Leí algunas críticas en el internet, más que nada de FAIR, en el internet. Más que nada de FAIR, el grupo apologista defensor de la iglesia. Y me pareció sorprendente que la mayoría de la crítica del libro fue que habla demasiado de lo que no debería haber dicho, porque el templo es muy sagrado, lo cual está bien, es cierto, y este hombre habla un poco demasiado, más de lo que debería haber hablado. Pero él es un historiador, no un teólogo, así que... Y él no hizo las promesas de no mencionar esto, así que, ¿por qué no? Además, todo lo que él menciona en el libro no son experiencias personales, entrevistas con gente que ha ido al templo, no, estos son diarios de miembros de la iglesia, diarios, cartas, minutas de reuniones. O sea que a mí, y ellos mismos reconocen, la gente de FAIR, que es una fuente muy valiosa justamente por eso, porque ahora podemos ver lo que los líderes de aquella época decían de primera mano, ¿no? Otra cosa que criticaron al señor Berger es porque él no es un historiador, sino que es un contador que escribe manuales de internet, de computadoras. Pero me sorprende mucho porque muchos de los apologistas de la iglesia tampoco son historiadores. También son contadores. Acá en Utah también está lleno de contadores, programadores de computadores, todo lo que hay acá, ¿no? Así que me parece un poco hipócrita. A pesar de que el contenido de este programa está basado en diarios personales, cartas, minutas, etc., y no de la ceremonia misma del templo, como dije, y de hecho no voy a mencionar nada que he prometido no revelar cuando yo fui al templo, muchos van a sentirse incómodos con el tema mismo. A estas personas les pido disculpas, pero me parece que la historia del templo y su ceremonia es demasiado importante como para evitarlos. Además de que la gente me pidió ahí en el grupo que por favor comentara un poco acerca de la evolución del templo, desde sus inicios hasta ahora. De hecho, en una crítica del libro, en el sitio este que menciona el FAIR, en la misma crítica que dije, el autor admite que ciertos aspectos del templo están claramente fuera de los límites de la discusión. Creo que ese tabú se ha extendido más allá de su propósito en la cultura mormona, a punto de que los que están por recibir sus investiduras a veces reciben una preparación insuficiente antes y de la instrucción inadecuada después, debido a la reticencia por parte de los miembros de hablar sobre el templo en algo más que vagas generalidades. Por ejemplo, tengo una amiga, una conversa de un poco más de un año, quien recibió sus investiduras y fue sellada a su marido, también un converso. Poco después recibí una llamada telefónica muy avergonzada. Mi amiga tenía muchas preguntas y no sabía a quién preguntar, dónde buscar o si hacer preguntas era siquiera permitido. ¿Está permitido decir unción fuera del templo?, quería saber ella. Y sí, cuando uno va al templo uno promete que no va a revelar ciertas cosas, más que nada el nombre secreto, el nombre nuevo y ciertas señas del sacerdocio que recibe uno en el templo. Pero por extensión, entonces la gente no quiere decir nada de lo que hay en el templo. Nada de nada. Lo cual no es la promesa que uno hace. Como dije, el libro que voy a discutir hoy fue escrito por David Berger, un historiador aficionado que recibió el premio de la Asociación Histórica Mormona al mejor artículo por el ensayo que sirvió como base a este libro. Y la asociación esa, de hecho, es una asociación formada casi exclusivamente por miembros activos de la iglesia, líderes de estaca, obispos. Una gran parte de este libro es citas de diarios personales, como dije, artículos en periódicos, citas de libros, cartas, minutas de reuniones,
de personas que estuvieron involucradas en la preparación de las ceremonias del templo o que participaron en las mismas. Más de una décima parte del libro está dedicada a fuentes y a notas, lo cual me parece muy bien. Quiere decir que este hombre ha usado citas importantes y válidas. Hay que notar que muy poco del libro es opinión o interpretación. Más que nada es pura cita, después de cita, después de cita. Es todo lo que es el libro. Entonces uno lee y uno puede hacer tomar su propia decisión. El tono del libro, al menos en mi opinión, es bastante objetivo y justo, aunque el crítico de Fer no concuerda conmigo para nada. Según él, Boerger es un antimormón, aunque admite que no parece tener como objetivo hacer que la gente se vaya de la iglesia. Primero que nada hay que entender qué es el templo para los mormones. No es simplemente una iglesia, donde uno va los domingos, ¿no? Según el sitio oficial de la iglesia, los templos son literalmente casas del Señor. Son lugares santos de adoración donde las personas hacen convenios sagrados con Dios. Puesto que el hacer convenios con Dios constituye una seria responsabilidad, las personas no pueden entrar en el templo para recibir sus investiduras o sellarse en matrimonio por la eternidad mientras no se hayan preparado plenamente. ¿Y qué significa eso? No se sabe, porque nadie sabe lo que hay dentro del templo, a menos que uno ya haya pasado por él. Y nadie quiere hablar acerca de eso, así que ¿cómo se prepara uno? Portándose bien. Ok, y haya sido miembro de la iglesia por al menos un año. A lo largo de la historia, el Señor ha mandado a su pueblo construir templos. La iglesia los construye por todo el mundo para permitir que sus bendiciones estén al alcance de un número mayor de los hijos de nuestro Padre Celestial. Los templos son lugares de aprendizaje, cuyo propósito principal es proporcionar las ordenanzas necesarias para permitir que los hijos de Dios regresen a morar con Él. Las ordenanzas del templo permiten que recibamos las máximas bendiciones que se hallan disponibles a través de la expiación de Jesucristo. Todo lo que hacemos en la iglesia, las reuniones y actividad, la obra misional, las lecciones que se imparten y los himnos, están encaminados hacia la obra que se hace en los santos templos. Sin estas ordenanzas realizadas en el templo, es imposible volver a vivir con Dios en el reino celestial, el grado de gloria más alto en el cielo mormón. Para entrar al templo hay que primero pasar una entrevista de dignidad en la que el prospecto principante se le pregunta si obedece la palabra de sabiduría, como dijimos la ley de dieta que prohíbe tomar té, café, drogas, cigarrillo, alcohol. Si es casto, si paga un diezmo completo, si apoya las autoridades generales locales de la iglesia, si cree en el profeta, en Jesucristo, etc. En el templo uno hace ordenanzas por uno mismo, pero también de manera vicaria por los muertos. Es decir, que yo puedo bautizarme, ser sellado en mi familia, etc., en nombre de alguien que ha muerto, ya que estas personas no tuvieron la oportunidad de hacerlo antes de morir. Estas ordenanzas no son forzadas en estas personas fallecidas, es decir, que por el solo hecho de bautizarme por un muerto, no quiere decir que esa persona ahora sea mormona, sino que es algo que uno hace en caso de que esa persona haya aceptado el evangelio en el más allá y que por falta de un cuerpo no puede realizar esas ordenanzas. Tener un cuerpo de carne y hueso es esencial para recibir las ordenanzas del templo. No estoy seguro por qué, es confuso, no hay una explicación clara acerca del tema, pero así es como funciona. En el templo uno recibe las investiduras, las cuales consisten de promesas especiales que uno hace con Dios y de bendiciones que se ofrecen si uno es digno. Antes de las investiduras hay que recibir el lavado, hecho con agua, y unción, hecho con aceite, los cuales también consisten de bendiciones que uno recibe si es recto durante toda su vida. Un obrero del templo hace el lavado y la unción, la cual consiste, meten el dedo en agua o en aceite, ¿no? Y después tocan varias partes del cuerpo, como la frente, las manos, los pies, el costado. Así que uno no es lavado literalmente, aunque por lo que he escuchado, porque vamos a aprender hoy, en las primeras épocas del templo sí lo era. A pesar de que ahora todas las ceremonias del templo se hacen de la misma manera, palabra por palabra, no siempre ha sido igual. De hecho, cuando fui al templo hace unos años, noté que la ceremonia de lavado y unción había cambiado para hacerse de manera más rápida. La ceremonia duraba solo unos minutos, pero ahora dura casi la mitad de lo que duraba antes. Y en mi opinión, tal vez sería bueno resumir un poco la ceremonia de la investidura, la cual es la más larga de todas, y dura unas 2 horas. Así que imagínense, para hacer la obra por todas las personas que han vivido en el mundo, y cada ceremonia dura 2 horas, va a tardar mucho. Por eso dicen los mormones que durante el milenio, cuando venga Jesucristo a reinar en la tierra, eso es todo lo que vamos a hacer, obra del templo para los que han muerto. Una manera muy inefectiva
¿no? De ganarse la salvación. Pero bueno, empecemos. El templo de Kirkland y las primeras ordenanzas. Lo he organizado más o menos por tema, por fecha, pero también por tema. Y este es el templo de Kirkland, que fue el primer templo que tuvo la iglesia. Boerger dice que antes de que el primer templo mormón, el templo de Kirkland en Ohio, fuera dedicado... esa es otra cosa. Un templo... cuando un templo se construye, cualquiera puede entrar. Pero una vez que es dedicado, solamente los miembros fieles, con una recomendación, pueden entrar. Así que el templo de Ohio, Kirkland, antes de que fuera dedicado, José presentó una primera visión muy simple del ritual de la investidura en marzo de 1836. Según Oliverio Cowdery, testigo del libro de Mormón y escriba de José Smith, se realizaron ciertos lavados preliminares. Nos reunimos en la tarde con el hermano José Smith, hijo, en su casa, en compañía del hermano John Corriel, y después preparamos agua pura, oramos al Señor y nos pusimos a lavar los cuerpos de los demás. Y lavamos a los mismos con whisky perfumado con canela. Esto se hizo para que pudiéramos estar limpios ante el Señor para el día del Señor, confesando nuestros pecados, haciendo convenios de ser fieles a Dios. Y de hecho, en esta época, solamente los líderes recibían el lavado, la unción, que era todo lo que había en realidad en esa época. Eso era todo lo que se basaba el templo. Y no hacían falta recomendaciones, porque solamente, como dije, los líderes recibían esto. Cuando el templo de Kirkland fue finalmente dedicado, el ritual era una ceremonia simple, representada en un escenario, a manera de una pequeña obra de teatro. Hoy en día la ceremonia consiste de una película, aunque las obras en vivo todavía se pueden ver en el templo de Salt Lake City y en el templo de Manti. Y es un poco gracioso, ¿no? Porque los obreros del templo generalmente son gente jubilada, son viejitos, ¿no? Son divinos los viejitos. Y se ponen ahí y empiezan a repetir las líneas y se olvidan. Y a veces la gente de la audiencia les dice la línea que viene, porque como dije, son palabra por palabra. Muy interesante la experiencia, la verdad. Una vez encontré al presidente mío del centro de entrenamiento misional. Él era uno de los actores ahí en la ceremonia en Manti. Aunque la ceremonia consistía del lavado y unción del cuerpo, bendiciones y sellamientos del individuo y el lavado de los pies. Eso era todo. El templo fue dedicado un mes y medio después, el domingo 27 de marzo. La ceremonia constó con la presencia de cientos de hombres, mujeres y niños. Smith leyó una oración escrita, que está en Doctrina y Convenio 109, en la dedicación. A diferencia del extremo silencio y reverencia presentes en los templos actuales, el templo de Kirkland era una experiencia mucho más llena de milagros espectaculares. Y esta es una de mis secciones favoritas acá del libro este. De una de las ceremonias, José Smith escribió: a medida que organicé este quórum, presidencia de 70, en esta sala, el presidente Sylvester Smith vio una columna de fuego descender y reposar sobre las cabezas de los del quórum, mientras estábamos parados en medio de los 12. Cuando los 12 y los 7 hicieron sus oraciones de sellado, llamé al presidente Sidney Rigdon para que los sellara con las manos en alto, y cuando hubo hecho esto y clamó Hosana, toda la congregación se le unió y gritó Hosana a Dios y al Cordero y gloria a Dios en las alturas. Se hizo así, y el elder Roger Orton vio a un ángel poderoso cabalgando sobre un caballo de fuego, con una espada en llamas en la mano, seguido de otros 5. Rodearon la casa y protegieron a los santos, es decir, a los ungidos del Señor, del poder de Satanás, y una multitud de espíritus malignos que se estaban esforzando por molestar a los santos. O sea, muy, muy espectacular, ángeles de fuego volando por el cielo, ¿no? Que ya no pasa en la iglesia. Durante la dedicación del templo, según José Smith escribió en su diario, él dio testimonio de la administración de ángeles, o sea que había ángeles presentes. El presidente Williams también se levantó y declaró que mientras el presidente Rigdon estaba haciendo su primera oración, un ángel entró por la ventana y se sentó entre el padre Smith y él mismo, es decir, el papá de José Smith y Sidney Rigdon, y permaneció allí durante su oración. El presidente David Whitmer también vio ángeles en la casa. El hermano Stephen Post, quien estaba presente, escribió: se nos aseguró que durante la última víspera habían 1000 personas en la casa del Señor ayer, y que contribuyeron a medida que entraron $960. Voy a mencionar aquí que 2 de los apóstoles, Brigham Young y David Patton, cantaron en lenguas cada uno una canción de Sion, y hablaron en lenguas, y el elder Patton interpretó por el hermano Young las lenguas que había hablado de la semana pasada. Hubieron 11 bautismos en Kirkland
había alrededor de 316 miembros ordenados que se reunieron durante la víspera en la casa del Señor el domingo y recibimos instrucción de José Smith. Así que ahí está, no solamente vieron ángeles, sino que hablaban en lenguas. Otra vez, algo que no se hace en la iglesia. Ahora dicen que el don de lengua significa cuando un misionero va a otro país y aprende el idioma rápido, ese es el don de lengua, dicen ellos. Acerca del fin de la jornada, y en una conclusión más bien muy espectacular, Smith describió la escena de la siguiente manera. Me retiré a las 9 en punto de la noche. Los hermanos continuaron exhortando, profetizando y hablando en lenguas hasta las 5 de la mañana. El Salvador hizo su aparición a algunos, mientras que ángeles ministraron a los demás. Y fue un Pentecostés y una investidura por seguro. Incluso Jesucristo mismo se les apareció entonces. Aunque otros participantes también reportaron experiencias pentecostales, no todos recordaron el incidente en términos elogiosos. Años más tarde, 2 apóstatas prominentes denunciaron los hechos. William McLellin, que en ese tiempo era un miembro del Quórum de los 12, escribió posteriormente que no fue una investidura de Dios. No, solo yo no fui investido, sino que ningún otro hombre de los 500 que estaban presentes fueron investidos, más que con vino. David Widmer más tarde escribió el evento como un gran fiasco. David Widmer fue uno de los testigos del libro de Mormón, recordemos, muy cercano a José Smith. Entonces, Widmer dijo que era un gran fiasco. Y en 1845, William Harris, otro participante en la ceremonia, recordó que por la noche se reunieron para la investidura. A continuación, el ayuno fue roto por el consumo de pan de trigo liviano y bebiendo todo el vino que vieron adecuado tomar. Smith sabía bien cómo infundir el espíritu que ellos esperaban recibir, por lo que animó a los hermanos a beber libremente, diciéndoles que el vino era consagrado y no les haría emborracharse. Después de esto, comenzaron a profetizar y pronunciando bendiciones sobre sus amigos y maldiciones sobre sus enemigos. Es interesante notar que todos los que tuvieron visiones angélicas las reportaron de manera completamente diferente. Algunos vieron a Jesucristo, algunos vieron lenguas de fuego descendiendo sobre los participantes, otros vieron ángeles como la idea tradicional que uno tiene, otros vieron ángeles de fuego en carretas, etc., ¿no? Cada uno tenía su visión completamente diferente. Nauvoo y la Orden Sagrada. Cuando los santos se mudaron a Nauvoo, Illinois, José Smith dijo a los santos ungidos que las ordenanzas recibidas en Kirkland eran precursoras de las ordenanzas que se revelarían en el templo de Nauvoo. Allí, Smith eligió administrar nuevos rituales, una investidura ampliada para líderes seleccionados antes de que se terminara la construcción del templo. En 1842 se llevó a cabo la nueva investidura solo para los hombres, pero en 1843 se incluyeron las esposas. La investidura, recibida antes de que el templo fuera terminado, fue referida a veces como la Orden Sagrada, el Quórum, la Orden Sagrada del Santo Sacerdocio o el Quórum de los Ungidos. ¿Y dónde lo hacían si no había templo? Lo hacían en cualquier lado, en una casa, en una pieza dedicada a eso, y ahí recibían sus investiduras hasta que se dedicara al templo, lo cual me parece muy bien. John C. Bennett describió la Orden Sagrada en su libro de 1842, las cuales eran realizadas en una casa antes de la construcción del nuevo templo. Ahí está. Su relato de los juramentos, por ejemplo, incluye promesas de dedicación al reino de Dios en la tierra, de obediencia, de castidad, de secreto, una especie de juramento de venganza y una penalidad, o sea, un castigo. El libro de Bennett también contiene la primera referencia en una carta de George W. Robinson acerca de las prendas que vestían los participantes, y estos se llaman los garments. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Después de que son iniciados, se derrama aceite sobre ellos, y luego una marca o un agujero es cortado en el pecho de sus camisetas, y esas camisas no deben ser usadas más, pero guardadas para mantener el ángel destructor lejos de ellos y de sus familias y nunca morirán. Hoy día los garments, o prendas sagradas recibidas en el templo, deben ser utilizadas siempre, mientras que en esa época solamente se usaban en el templo y después uno las guardaba en un cajón como un talismán de protección. Brigham Young recordó: cuando recibimos nuestro lavado y unción de las manos del profeta José en Nauvoo, solo teníamos un cuarto en el que trabajar, una habitación,
donde fuimos lavados y ungidos, y teníamos nuestras prendas puestas y recibimos nuestro nuevo nombre. Después de que él llevó a cabo estas ceremonias, nos dio las contraseñas, los signos, símbolos y sanciones. Después de esto, fuimos a la sala encima de la tienda de Nabú. José dividió la sala lo mejor que pudo, colgó el velo, lo marcó, nos dio las instrucciones para pasar de una sección a la otra, dándonos señales, símbolos y penas con las contraseñas que atañían a esas señales. Después de haber pasado, el hermano José se volvió hacia mí y me dijo: «Hermano Brigham, esto no está organizado correctamente, pero hemos hecho lo mejor que pudimos bajo las circunstancias en las cuales nos encontramos». Lo del nuevo nombre también es importante. Cuando uno va al templo recibe un nuevo nombre, que supuestamente cuando uno se levanta de la tumba va a ser el nombre que Jesucristo va a llamar, y nosotros vamos a saber qué se refiere a nosotros por nuestro nuevo nombre. El templo y la masonería. Antes de hablar de esto, quería comentar algo que alguien dijo en el grupo de Facebook, y me parece muy bien, tenía un muy buen punto. Yo compartí algo que encontré en la Enciclopedia Mormona, que contradice algo que escribió un supuesto masón mormón en el sitio de Fer. Se contradicen, ¿no? Y este hombre me dijo, alguien que no es masón no entiende de lo que está hablando, como diciéndome que yo no sabía de lo que estaba hablando, lo cual en parte es cierto, porque yo nunca fui masón, nunca fui a una reunión masona, pero él me sugirió que yo buscara en el internet y iba a entender por qué yo estaba equivocado. Así que lo hice. Busqué en el internet y lo primero que encontré fue un sitio que demostró el círculo de unión, que se llama, o algo así, que es muy similar al círculo de oración en el templo. Y sí, no hay una oración en el círculo de unión de los masones, pero todo lo demás es igual. Y una cosa que leí en el comentario fue alguien que dijo, en mi logia no hacemos esto, pero qué cosa tan bonita. Entonces yo me puse a pensar, si cada logia hace algo un poquito más diferente a la otra, ¿quién dice que en la época de José Smith el círculo de unión era igual que la cadena de unión se llama, era igual que el círculo de oración, ¿no? Entonces, porque este hombre haya ido a una logia en particular y haya sido masón y haya tenido esa experiencia, no quiere decir que todos los masones tenían la misma experiencia. Los masones no son como los mormones en el sentido de que cada logia tiene que hacer exactamente lo mismo. Como todos los templos hacen exactamente lo mismo, los masones no. Entonces ahí está, ¿no? La diferencia. Pero hay una muy clara, un claro vínculo entre el templo mormón y la masonería. Incluso el elder Heber C. Kimball, uno de los apóstoles originales de la iglesia, comentó en una carta que hemos organizado una logia de masones aquí, desde que obtuvo un acta estatutaria, o sea, permiso. Casi 200 se han hecho masones. El hermano José y Sidney fueron los primeros que fueron recibidos en la logia. Todos los 12 se han hecho miembros excepto Orson Pratt. Hay una similitud con el sacerdocio en la masonería. El hermano José dice que la masonería deriva del sacerdocio, pero se ha degenerado, aunque muchas cosas todavía son perfectas. Esta es la admisión más directa por parte de un alto líder de la iglesia, especialmente de esa época, de la similitud entre el Templo Sud y la masonería. Un número de los santos de los últimos días han señalado las similitudes entre los cultos del misterio en el mundo antiguo y los rituales mormones, o sea, cultos de misterio refiriéndose a las religiones antiguas, ¿no? De la época de Jesucristo y antes. Entonces dicen, ven, no viene de los masones, viene de estos cultos antiguos misteriosos, de los persas y macedonios y etcétera. Y tienen motivos familiares, ¿no? Tales como la purificación preparatoria a través de baños rituales, la instrucción especial en el conocimiento secreto dado a los iniciados, el uso de objetivos simbólicos sagrados relacionados con el conocimiento secreto, la narración o la promulgación dramática de una historia sagrada, es decir, la obra teatral que mencioné antes, y el compañerismo en una hermandad secreta, con la promesa de inmortalidad. Estos rituales de la antigüedad, claman esos defensores de la fe mormona, habían originado con Adán y Eva, pero con el tiempo se fueron degenerando hasta que José Smith los restauró a su condición original. Pero Buerger afirma, aunque esta lista de semejanzas es provocativa, los ritos antiguos no esperaban a un Mesías milenario que haría llegar el fin de los tiempos. O sea, el
principal significado de la ceremonia no tiene nada que ver con la ceremonia del templo moderno. Siendo que José no había tenido conocimiento de estos ritos antiguos, lo más probable, especula Werger, es que la ceremonia fue simplemente copiada de los rituales masones. Por ejemplo, uno de los libros que supuestamente José basó en la ceremonia es en las escrituras de Nag Hammadi, que son escrituras del Nuevo Testamento, pero versiones diferentes y más modernas, que habla acerca de estas cosas, pero el problema es que las escrituras de Nag Hammadi no fueron encontradas y traducidas hasta el 1950 y algo. Así que no puede haberse basado en eso. Pero, acá por ejemplo, por supuesto Werger habla como historiador y no como miembro de la iglesia. Otra explicación es que simplemente José Smith recibió la investidura o la ceremonia de la investidura por revelación. Si yo fuera un miembro de la iglesia, yo creería eso totalmente, ¿por qué no? Pero él dice que, después de todo, se sabe definitivamente que Hiram, hermano de José, se había unido a los masones entre los años 1825 y 1827. En esa época, el atractivo de la masonería, especialmente entre los jóvenes del noroeste estadounidense, estaba en su apogeo. A pesar de que ambos, miembros de la iglesia como los masones iluminados, ven en la masonería un origen legendario en los tiempos de la construcción del Templo de Salomón, las ceremonias de instrucción fueron iniciadas en la Edad Media y el sistema trigradual de aprendiz, compañero y maestro que tienen los masones se encuentra documentado a partir del siglo XVIII. O sea que, y esto es algo que me dijo un líder mío de hombres jóvenes. Sí, los masones y los mormones tienen mucho en común, pero es porque los masones fueron los que construyeron el Templo de Salomón, por lo tanto, nosotros estamos basados en el ritual original del templo. Entonces los masones, cuando construyeron el templo, vieron lo que se hacía dentro del templo y lo copiaron, pero lo copiaron mal. Y eso es lo que tienen hoy en día, una versión incorrecta de lo que debería pasar en el templo. El problema es que la ceremonia masona que tenemos hoy en día, como dije, no empezó en la época de Salomón, sino que empezó muy probablemente en la época del siglo XVIII. Algunos eruditos creen que la antimasonería puede ser vista en el Libro de Mormón, y yo concuerdo, e interpretan algunos pasajes como antimasónicos. Estos pasajes condenan las combinaciones secretas, los signos secretos y las palabras secretas de una manera que pueden ser interpretadas como una reminiscencia de la retórica antimasónica frecuente durante este periodo. Hay que saber que en la época de José Smith, los masones, más o menos como hoy, ¿no? Mucha gente cree que los masones son satánicos y todo eso, pero hay un grupo de gente que se juntan para hacer sus cosas, ¿no? No hay nada tenebroso, es simplemente un grupo de gente vistiéndose en traje y haciendo juramento y prometiendo secreto y qué sé yo, eso es todo lo que es. Pero en la época de José Smith se pensaba también que los masones eran un grupo muy peligroso, que había que tener cuidado. Y parece que José Smith creyó en eso, al menos durante un tiempo, y puso todo este sentimiento anti-masón en el Libro de Mormón. Y si uno recuerda las combinaciones secretas que habla el Libro de Mormón, se refiere a eso, a los masones. Aunque de hecho la masonería tuvo poca o ninguna influencia perceptible en los ritos que se practicaban en el templo de Kirkland entre los años 1835 y 1836. Las similitudes vinieron después. Pero el miedo, siempre presente de José a sus enemigos, puede haberle llevado a creer que la afiliación a la masonería daría a los miembros de la iglesia algún tipo de protección. La evidencia más clara de la influencia masónica en la ceremonia del templo de Nauvoo es una comparación de los textos. Si uno compara los símbolos, señas y los castigos de la investidura de Nauvoo y su ritual masónico contemporáneo, es decir, de esa época, no de ahora, son tan parecidos que a veces son idénticos. Y el libro de Werger él ha sacado de un libro masón de esa época, y en el otro lado, el templo, la investidura del templo de esa época, y son, sí, casi idénticos. Otras similitudes con los ritos masónicos incluyen el círculo de oración, que requiere a los iniciados masónicos a que se reúnan alrededor de un altar, a que coloquen el brazo izquierdo sobre la persona a su lado, que le den la mano, que repitan las palabras del excelentísimo maestro y que den todas las señas de la ceremonia inicial. Y eso es lo que me dijo este caballero. No dan ninguna seña en la ceremonia de masona.
Y parece que es cierto, pero hacen señas. Con sus manos, con los pies, pero hacen señas. Otros 2 elementos masónicos con ecos mormones son que los iniciados reciben un nuevo nombre y que usan un delantal blanco como parte del rito. Y hay muchos más que yo podré compartir. Y de hecho Manuel lo compartió en el episodio 79, en el que compara la ceremonia de Nabú con la ceremonia masona según el libro Ilustraciones de la Masonería de William Morgan, un miembro de una logia en el área y la época del Josepo. Matrimonio celestial y la segunda unción. Estamos hablando de los cambios del templo. Estas son cosas nuevas. En 1843 se introdujeron 2 ordenanzas nuevas: el matrimonio celestial y la segunda unción. Al hablar de matrimonio celestial, lo que hay que entender aquí es que los santos de esa época se referían al matrimonio plural, y solo fue hasta después de 1890 cuando el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, publicó su manifiesto dando fin a la poligamia. Y fue entonces que los 2 términos dejaron de usarse como sinónimos. El matrimonio celestial no era visto como algo opcional, sino que como apéndice de la revelación de Smith de que hay 3 grados de gloria en el cielo. Se aclaró que solo aquellos que participan en esta ordenanza pueden obtener la gloria mayor, llamada el reino celestial, y la cual es la única gloria en donde uno puede llegar a ser un dios. Porque si uno es mormón, puede llegar a ser un dios. Esa es la salvación, o la meta final. A ver, acá tengo una tarjetita explicando el plan de salvación. Cuando uno se muere, y algún día tengo que hablar acerca de esto un poco más. Cuando uno se muere, en el Evangelio mormón, va a lo que se llama el mundo de los espíritus, que está dividido en 2. En el paraíso, donde van la gente buena, o la prisión de los espíritus. Entonces, parece que en el paraíso todavía uno puede aprender del Evangelio. Entonces, gente que no son mormones pueden ir al paraíso, siempre y cuando uno haya sido bueno. Entonces, uno es juzgado para el juicio final y puede ir al reino celestial, que es el reino más alto, donde uno puede llegar a ser un dios y vive junto con su familia; al reino terrestre, donde uno va cuando no fue tan bueno, se merece una gloria pero no se merece ser dios; o al reino celestial, que es el grado más bajo de todos. El reino celestial, nos dice el Evangelio mormón, no es tan bueno como el reino celestial o el terrestre, pero es mucho mejor que esta vida. Mucho, mucho, mucho mejor que esta vida. Y ahí uno va a vivir para siempre. La gente en el reino celestial puede bajar y visitar a la gente en el reino terrestre y en el reino celestial. El reino celestial es comparado con el sol, el reino terrestre con la luna y el reino celestial con las estrellas. Y compartí eso y alguien se sintió muy triste por mí cuando dije: mi esposa, si ella va al reino celestial, me puede venir a visitar. Y él dijo: ¿cómo puede hacerse burla de algo tan sagrado y tan importante? Y lo único que dije yo es que, incluso cuando yo era miembro de la iglesia, nunca tuve interés en llegar a ser un dios. Para mí eso se compara con la gente que quiere ser líderes. Hay gente que solo quieren ser líderes, esa es la única meta en la vida. Gente que quiere llegar a ser presidente. A mí eso nunca me gustaría. Yo no quiero saber nada con eso, no me haría feliz. Entonces, ¿para qué obligarme a ir a un reino en el que yo me sentiría miserable por toda la eternidad? ¿Para qué? Yo siempre me sentí culpable porque no quería llegar a ser un dios. Por su parte, la segunda unción es la primera de 2 partes que comprenden la plenitud de la ceremonia del sacerdocio. Y la segunda unción es una ceremonia ordenanza, que la mayoría de los miembros no saben ni que existe. Y muchos lo niegan también. Ok, aunque se han producido cambios en la ceremonia desde Nabú, de la segunda unción, una breve discusión sobre la misma puede ser útil. En primer lugar, dice Berger, un miembro del quórum de los 12 apóstoles o de la primera presidencia recomienda a una pareja al presidente de la iglesia. Van al templo y antes de recibir la segunda unción, un hombre recibe la ordenanza de lavado de los pies bajo la dirección del presidente de la iglesia. Se lavan los pies. Eso no pasa en otras ceremonias del templo, solo en la segunda unción. Esto limpia al hombre de la sangre y de los pecados de su generación. La primera parte de la ceremonia, siendo ungido y ordenado sacerdote y rey o reina y sacerdotisa, se administra en el Santo Sanctorum o sala especial de sellado, y se lleva a cabo por o bajo la dirección del presidente de la iglesia. El marido dirige en un círculo de oración, ofreciendo señas, orando en un altar. Él es luego ungido con aceite sobre su cabeza, después de lo cual se le ordena rey y sacerdote para Dios, para gobernar y reinar en la casa de Israel para siempre. Entonces son rey y sacerdote. A continuación, la esposa es ungida
con aceite sobre su cabeza, después de lo cual se le ordena reina y sacerdotisa, pero no a Dios. Es sacerdotisa de su esposa, para gobernar y reinar con él en su reino para siempre. En la conclusión de esta ordenanza se explica a la pareja el lavado de los pies del marido por parte de su esposa. Esta es una ordenanza privada, sin testigos, que pasa después en la casa. La esposa también pronuncia bendiciones a su marido que le parezcan apropiadas. ¿Se dan cuenta de esto? Ella es una sacerdotisa, pone sus manos sobre la cabeza del hombre y le da una bendición. Pero solamente cuando reciben la segunda unción. Antes de eso, las mujeres no tienen el derecho de hacer esto. A pesar de que en la historia de la iglesia muchas mujeres han bendecido a otras mujeres, especialmente en la poligamia, cuando las pobres mujeres estaban solas y se bendecían entre ellas. Era muy común. Ok, aparentemente, según reportes del siglo XIX, la segunda unción garantizaba a los recipientes la salvación en el reino celestial de manera incondicional. Yo recibía mi segunda unción y por más que me fuera de la iglesia, fuera un borracho y todo eso, igual me iba a ir al cielo, al reino celestial. Con la excepción de aquellos que cometieran el pecado imperdonable del asesinato. Cambios bajo Brigham Young. Años después, Brigham Young recontó que Smith le había dicho que las ordenanzas del templo no estaban completas, y que él debía sistematizar las ceremonias, las señas, las penalidades y las palabras. Y me parece que de acá en adelante, hasta los cambios que se realizan hoy en día, los únicos cambios que hay más que nada son sistematizar. Y una vez que está sistematizado, se hace más breve o más efectivo, más corto. Pero acá ya la ceremonia del templo está más o menos completa. Después de Brigham Young, quiero decir. William Clayton mantuvo un diario para Heber Kimball, que era apóstol de la iglesia, con material relacionado con el templo. En diciembre de 1845, Clayton escribió que la sala principal del templo se divide en compartimientos para las ceremonias de la investidura. Ok, no lo voy a leer todo, pero básicamente la sala está dividida en varias partes. En cada sala se hace una parte especial de la investidura. Entonces uno termina eso y pasa a la otra sala. Termina eso y pasa a la otra sala. Hoy en día ya casi no se hace eso, sino que simplemente cuando uno mira la película hay un cambio en la iluminación de la sala del templo, y ese cambio de iluminación representa que uno pasó del salón celestial al terrestre, del terrestre al celestial, que antes uno iba literalmente. Y en el templo de Salt Lake todavía se hace eso, y en el de Manti uno tiene que levantarse y caminar hasta la próxima sala. De esta manera, Brigham Young expandió la ceremonia establecida por Joseph Smith y la separó en 3 cuartos, en los cuales las distintas partes de la misma eran celebradas. Al principio, algunos grupos que consistían en una docena de participantes tomaron en promedio entre 1 hora y 1 hora y media de hacer esta ceremonia, que como dije es la ceremonia más larga, pero algunas de las sesiones duraron hasta 4 horas. Una de las compañías con 35 participantes tardó 5 horas y 10 minutos. Y es porque a medida que uno termina la ceremonia, tiene que ir al velo, y eso se hace una persona a la vez. Entonces, mientras más personas haya, más se tarda. Los primeros relatos de la investidura del templo de Nabú indican que los lavados iniciáticos siguieron el modelo literal del lavado del Antiguo Testamento. Los diferentes cuartos tenían grandes tinas de agua. La unción se realizaba vertiendo generosamente de un cuerno de aceite consagrado en la cabeza del participante y permitiendo que cayera por todo el cuerpo. O sea, cuando uno lo bañaban, le hacían el lavado, era un lavado literal, uno se tenía que meter en una bañadera llena de agua. Como parte de la ceremonia de la investidura, se les decía a los hombres que habían sido ungidos para ser reyes y sacerdotes, pero que todavía no lo eran, y que podían conseguirlo si eran fieles. Por ejemplo, esta promesa se haría literal, como ya dije, al recibir la segunda unción. Entonces ahora son ungidos para ser sacerdotes y reyes, mientras que la gente que tiene la segunda unción son sacerdotes y reyes. ¿Ven la diferencia? No se puede pecar tan barato ahora como se hacía antes, se les advirtió. A pesar de que estas ordenanzas eran necesarias para la salvación, se les dijo a los que las recibieron que si no purificaban sus corazones, se santificaban y santificaban al Señor, serían condenados. Es una cosa de mientras mayor conocimiento uno tiene mayor condenación si uno no lo hace. Entonces, mientras uno más ordenanzas hace en el templo, es más peligroso porque uno tiene más conocimiento. O como diría el hombre araña, mientras más poder, más responsabilidad.
Por eso también muchos miembros de la iglesia dicen que una vez que uno entra al templo, ya no tiene más libre albedrío, dice. Al terminar los labores del día, pasadas las 8, los hermanos sentían que era propio tener un poco de diversión, por lo que un hermano comenzaba a tocar su violín, mientras todos, incluyendo Brigham Young, bailaban al son de la música. Hoy eso nunca pasaría en el templo. Nunca, nunca, nunca. Después de uno de esos bailes, Young dijo a los presentes: «Es importante que este templo sea un lugar sagrado, y que cuando bailemos, bailemos ante el Señor, y que los que bailen en este piso no se mezclen con los inicuos». Dijo que los inicuos no tienen el derecho a bailar, ya que la música pertenece a los santos. Se ve que no había escuchado Iron Maiden todavía, ¿no? En enero se instaló un altar donde las parejas eran casadas, y después de unas semanas se comenzaron a realizar sellamientos de adopción. Esa otra cosa importante que hace en el templo. Uno se casa en el templo. Yo me casé en el templo, legalmente, y en una ceremonia que se llama de sellamiento, es decir, mi esposa y yo estamos casados para siempre, para siempre. Después que nos muramos nos vamos a encontrar en el cielo y vamos a vivir para siempre juntos. Lo triste es que mi papá, como no es miembro de la iglesia, él nos tuvo que esperar afuera y él no pudo ver nuestro casamiento. Los sellamientos de adopción, ¿qué es eso? Los sacerdotes de bajo rango eran sellados a sacerdotes de rango mayor, así como hijos a sus padres. Entonces, como Brigham Young era el profeta, si yo me sellaba con Brigham Young, tenía más probabilidad de ir al cielo. Entonces todos se querían sellar con Brigham Young, como hijos adoptivos. Eventualmente, esta ceremonia fue cancelada ya que causó demasiada confusión entre los santos, que trataron de determinar quién estaba relacionado con quién y de qué forma. Algunos eran primos espirituales, pero no de manera terrenal. Uno eran hijos del otro, y el que era el papá era más joven que el otro, pero de manera espiritual era el papá. Era un desastre, ¿no? Así que Brigham Young decidió cancelar todo esto. Cuando los santos fueron expulsados de Nabú en 1846, hubo una pausa en las ceremonias del templo, con la excepción del círculo de oración, el cual se practicaba en campos abiertos durante el viaje hacia el oeste a Utah. Incluso después de establecerse en sus nuevos hogares, hubo muy poca actividad relacionada con el templo. Utah. El templo de Utah, si no saben, tomó 40 años en ser terminados. Mientras tanto, una casa de investiduras, o sea, una casita normal, pero dedicada para eso, fue dedicada para hacer bautismos por los muertos, sellamientos e investiduras en mayo de 1855 en Utah. Al siguiente año, la recomendación para el templo fue instituida. El primer consejero de la primera presidencia, Heber C. Kimball, dio la siguiente instrucción a los obispos: los hombres y las mujeres a las que se recomienda deben ser individuos que paguen el diezmo de año a año, que oren con sus familias y que no hablen en contra de las autoridades de la iglesia y del reino de Dios, ni que roben, ni que mientan, ni que se metan con las cosas de sus vecinos, ni con los esposos o esposas de sus vecinos, quienes asistan estrictamente a las reuniones y encuentros de oración, y los que paguen el debido respeto a sus obispos, y los que no usen vocabulario vulgar. Entonces, ¿se dan cuenta? Si uno no va al templo, no puede llegar al reino celestial. Si uno no hace todas estas cosas, no puede entrar al templo. Entonces, automáticamente, si uno no hace estas cosas, no puede ir al reino celestial. Tiene sentido, ¿no? Y por eso, mucha gente que dice el diezmo no es obligatorio. Por supuesto que lo es. Acá mismo, Kimball dice, si uno no paga el diezmo, no entra al templo. ¿Y qué pasa si uno no entra al templo? No va al reino celestial. Ahí está. A mediados de la década de 1860, Young añadió el siguiente requerimiento: cuando las personas vengan a recibir sus investiduras, deben ser limpios y puros. Un hombre no debe tocar a una mujer por 10 días antes de recibir sus ordenanzas, y una mujer no puede ir al templo hasta una semana después de tener su periodo. Es Antiguo Testamento esto, ¿no? Una mujer que tiene el periodo es impura por 2 semanas, una cosa así. ¡Qué barbaridad! Según Young, todos los templos dedicados hasta la fecha ya no servían como templos, ya que el Señor los había abandonado. Como dije, ¿no? Una vez que el templo es dedicado, es un templo. Pero para Brigham Young, como los habían abandonado, ya no eran templos, eran simplemente edificios. Y quien quisiera recibir sus ordenanzas debía ir hasta Salt Lake City, lo cual representaría un recogimiento literal del pueblo de Israel. Hoy ya eso no es cierto, no pasa. Dicen que
el recogimiento de Israel sucede en los barrios de uno, en las estacas de uno. Es un recogimiento espiritual, dicen. Pero en la época de Brigham Young, el recogimiento de Israel era literal. Todos se tenían que mudar a Salt Lake. Y eventualmente nos vamos a tener que mudar a Missouri. Eso es lo que decían. En enero de 1877 se hicieron las primeras investiduras por los muertos. Hasta ahora solo se realizaban bautismos por los fallecidos. En St. George, Utah. Y el templo de St. George es un templo muy especial porque fue el único templo que mantuvo la ceremonia antigua de Brigham Young hasta que la primera presidencia los obligó a que cambiaran. Una vez que el nivel inferior del templo de Salt Lake City estuvo terminado, Young decidió que era tiempo de que la ceremonia de las investiduras fuera escrita. Los hermanos que fueron asignados a escribirla enviaban borradores del libreto a Brigham Young todos los días. Y él las tenía que aprobar. El proyecto duró 2 meses. Como parte de la ceremonia, al menos en St. George, Young daba un discurso de 30 minutos en el velo, el cual resumía conceptos importantes concernientes a la investidura y referencias a la doctrina de Adán Dios. Estos discursos siguieron siendo dados hasta comienzos del siglo XX, como 1919, por ahí. Aunque no es claro si la parte acerca de Adán Dios se enseñó en otros templos, aparte del templo de St. George. Wilford Woodruff. Después de la muerte de Young, continuó habiendo cambios en el templo. Durante su presidencia se realizaron sellamientos de parejas fuera del templo a causa de la dificultad de viajar a Salt Lake City. Hay que pensar que había miembros en Europa, en Suiza había muchos miembros, en Inglaterra, entonces es difícil, ¿no? Ir hasta Salt Lake nada más que para eso. A consecuencia de lo cual, dijo el actual presidente de la iglesia, que fue el 4º presidente de la iglesia, que se llamaba Wilford Woodruff. Niños están naciendo fuera del convenio, dijo él. En esta época muchos miembros estaban mudando de Utah y organizando colonias en Arizona, México y Canadá para poder continuar con la práctica de la poligamia. Una vez que el templo de Salt Lake fue terminado en octubre de 1893, Woodruff y el Consejo de los 12 pasaron 3 horas armonizando los diferentes modos y ceremonias de investiduras. Porque como dije, había un libreto, pero solamente para la investidura. Todo lo demás se improvisaba. Menos de 8 años después, se presentó un número de instrucciones nuevas para las ordenanzas y delineando quién podría entrar al templo, más que nada detalles que tenían que ver con la edad de los que podían recibir cada ordenanza. Por ejemplo, si una niña moría y tenía 10 años, entonces sí podía ser sellada a un hombre como esposa espiritual. Pero si tenía menos de 10 años, no. Ve, ese tipo de cambio hicieron. Juramentos de venganza. Esta es tal vez mi segunda sección favorita. Algo que ha cambiado mucho en la iglesia. Antes habían juramentos de venganza contra los profetas. En 1903, Utah eligió a su primer senador, el apóstol Reed Smoot. El Senado, sin embargo, formó un comité para decidir si Smoot podría formar parte del mismo. No lo querían en el Senado. Pero fue elegido por la gente. Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, hagamos una audiencia a ver si se lo merece. Uno de los problemas presentados fue los juramentos secretos hechos en el templo. El otro problema era la poligamia, la cual era ilegal en el país, pero ahora nos vamos a concentrar en los juramentos del templo. La preocupación del Senado era que el juramento hecho por Smoot entraría en conflicto con su lealtad a la Constitución. Durante la audiencia, un ex mormón y ex profesor de la Universidad de Brigham Young, Walter M. Wolf, testificó que el juramento decía: Tú y cada uno de ustedes hacéis el pacto y la promesa de que vais a orar y nunca dejaréis de orar al Dios Todopoderoso para que vengue la sangre de los profetas sobre esta nación, y que enseñaréis esto a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En 1889, el hijo del apóstol George Buchanan dijo que su padre recordó haber hecho un juramento de venganza a los asesinos del profeta José y de otros profetas, y que si alguna vez se encontraba con uno de estos asesinos, que sin duda iba a vengarse de la sangre de los mártires. Y de hecho, el guardaespaldas de Brigham Young, de José Smith, Porter Rockwell, hizo eso. Persiguió a uno de los asesinos de José Smith y lo mató a sangre fría. Porque él había hecho ese juramento en el templo. La publicidad negativa que surgió como consecuencia de la audiencia de Smoot hizo que el juramento de venganza pasara a ser un ruego a Dios a que Él se vengara a sus profetas. Entonces, en vez de decir,
yo me voy a vengar de los profetas. La oración era, por favor Dios, tú véngate, no nosotros, tú. Los miembros de la iglesia ya no eran responsables por la venganza, sino que nos dejaban en las manos de Dios. Y más tarde, Edward H. Snow, quien era presidente de Estaca en St. George, y más adelante presidente de ese templo, dijo que la oración de venganza tampoco hacía falta, porque ya había sido respondida. Así que ahí fue el final de la oración de venganza en esa época. Cambios en 1919 y más adelante. El cambio en el juramento de venganza fue parte de un número de cambios realizados en 1919 por un comité de apóstoles. Bajo la dirección de George F. Richards, el presidente del templo de Salt Lake City, el comité codificó y simplificó la ceremonia del templo, que fueron escritas originalmente en 1877. De nuevo, ¿ves? Agarraron el libreto del templo y lo redujeron. Eso es todo. Escribieron por primera vez las ceremonias, tales como los convenios. Sí, son promesas que uno hace cuando recibe sus investiduras. Y el círculo de oración en el velo. La duración de la ceremonia se redujo a aproximadamente 3 horas, incluyendo las ordenanzas preliminares. O sea, el lavado, la unción y todo eso. O sea, los pasos, para que vean. Los pasos que uno necesita cumplir para llegar al reino celestial es: primero, bautismo. Después del bautismo, uno recibe el don del Espíritu Santo, también llamado la confirmación. A uno se le sienta, se le pone las manos en la cabeza en la iglesia y recibe eso. Después uno va al templo, recibe el lavado y la unción. Después de eso, uno puede recibir sus investiduras. Después de eso, más tarde, por supuesto, uno se casa y se sella en el templo con su marido o esposa. Y eso es todo. Algunos tienen la suerte de recibir la segunda unción, lo cual les garantiza la vida eterna. Esas son las ordenanzas mandatorias en la iglesia. El tema de la vestimenta del templo, o garment, fue nuevamente discutido y se hicieron algunos cambios considerados favorables. Antes, era una vestimenta de una pieza, como ese que se le ponen a los bebés, de una pieza, tenía cuello y tenía unos cordones que uno ataba. Así se ataba el garment. Pero solamente se usaba en el templo. Los cambios en 1919 fue que se eliminó el cuello de la camisa, que era muy incómodo. Imagínense, en esa época también todos usaban camisa con cuello. Entonces una camisa con cuello encima de otra camisa con cuello era muy incómodo. Se eliminó la camisa con cuello, se redujo, llegaba hasta las muñecas la parte de la camisa, se redujo hasta el codo, y en vez de llegar hasta el pie, ahora llegaba hasta un poco más abajo de la rodilla. Pero todavía era una pieza. Eventualmente, cuando la gente se le dio permiso para usar los garments fuera del templo, se fueron haciendo más y más cómodos, hasta que hoy en día los garments son el equivalente a una camiseta y unos boxers blancos con marcas, las marcas sagradas que son las promesas que uno hace. Y se cree en la iglesia, realmente se cree que los garments los van a proteger a uno de accidentes. Y he escuchado muchísimas historias de líderes de la iglesia de que los garments los ayudaron en alguna situación peligrosa. Así que sí, se cree en la iglesia de que los garments son literalmente una protección más o menos mágica. De hecho, más tarde en Utah, Heber C. Kimball recordó que Jesús, Juan el Bautista y Pedro, Santiago y Juan estaban usando la vestimenta del templo o garments cuando aparecieron a José Smith. Otra cosa del templo es que se supone que uno lo tiene que usar todo el tiempo. La única excepción es cuando uno se está bañando o está haciendo ejercicio. Y me refiero a cualquier tipo de ejercicio. Y algunos no, lo usan igual mientras están ejercitando. Son los más ortodoxos, ¿no? Incluso cuando uno duerme lo tiene que llevar los garments, lo cual es un sacrificio tan grande. Eso es una cosa que no extraño para nada. En el verano, acá en Utah, que hace como más de 40 grados de calor, llevar garments a la noche es horrible. Es un sacrificio tan grande. El lenguaje de las sanciones fue templando un poco. Por ejemplo, las sanciones que uno se promete hacer a uno mismo, a eso me refiero, no las venganzas. Por ejemplo, anteriormente los iniciados habían acordado que si revelaban los secretos de la ceremonia del templo, traería estas sanciones, escuchen. Que mi garganta sea cortada de oreja a oreja y mi lengua arrancada de sus raíces. Que nuestros pechos se desgarren
nuestros corazones y nuestras entrañas sean arrancadas, y que se les den a las aves del cielo y a las bestias del campo, y tu cuerpo será cortado en pedazos y todas tus entrañas brotarán. Más tarde, la única pena que quedó era el cortarse la garganta. Entonces hacían un gesto con el dedo pulgar, lo cruzaban el dedo a través de la garganta, como diciendo, si yo revelo mis señas y todas estas cosas que hice en el templo, me voy a cortar la garganta. Esto fue finalmente eliminado de la ceremonia de la investidura en el año 1990. Por primera vez, los requisitos dietarios, como la abstinencia del alcohol, tabaco, té y café, se hicieron obligatorios para poder entrar al templo. O sea, si yo tomo alcohol, no entro al templo. Si tomo café, no entro al templo. Entonces, ¿se dan cuenta lo que significa eso? Si yo tomo café, no puedo ir al reino celestial. Por eso solo. Al parecer, en el pasado, se había pedido a los miembros que obedecieran esta ley, pero si no lo obedecían, se hacían excepciones. Esto fue, por supuesto, en 1919, como dije, entre 1919 y 1921, pero desde entonces, las ceremonias han continuado cambiando y evolucionando, más que nada reduciendo la duración de algunas ordenanzas, pero en su mayoría el templo ha permanecido más o menos igual por los últimos 100 años. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, la sanción de cortarse la garganta si uno revelaba los secretos del templo desapareció, y el único cambio que yo personalmente vi, como también mencioné allá al principio, fue que la ordenanza del lavamiento y unción se hizo más breve, como para poder realizarlo en un menor tiempo. Entonces, y para finalizar, para aquellos que estaban tan curiosos acerca de lo que pasa dentro del templo mormón, no es nada que dé miedo. Una señora me escribió y me preguntó, y le agradezco mucho la pregunta, pero no hay nada tenebroso en el templo mormón. Uno no hace pacto con el diablo, como dice el libro Los fabricantes de dioses. Ve, ese tipo de libro yo diría es antimormón, porque inventa estupideces para decir que los mormones son satánicos. No, por favor, no. Entonces no hacemos pacto con el diablo en el templo, no hay orgías sexuales, ni sacrificamos gallinas, que son otras versiones que escuché yo, que la gente dice que hacemos en el templo. La verdad es mucho más simple y honestamente mucho más aburrida. Bueno, muchas gracias entonces y nos estamos hablando pronto. Adiós. Pucha, qué buena onda el Manuel dejarme participar en el programa hoy. Era el sueño de mi vida. Y gracias a ustedes por tenerme paciencia. Yo sé que no tengo la mejor voz de radio, pero estaba entusiasmada de estar aquí, po. Gracias a todos. Y disculpen por los garabatos.